Mujer que sabe latín no encuentra marido ni tiene buen fin. Es un refrán popular de muchos años que lo que quiere decir es que una mujer que sabe latín es una mujer culta y que entonces los hombres le temen por ser culta y por eso no encuentra marido ni tiene buen fin. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy hablaremos de el latín con una pregunta central. ¿Es el latín la lengua oficial, déjeme decirlo así, de la Iglesia? Y además, ¿qué tan cierto es que nuestra lengua castellana se deriva del latín y que el inglés se deriva del latín? Ese es el tema de hoy. Le aseguro que al conocer este tema usted tendrá como el ansia y el deseo de conocer más del latín, porque sabiendo la raíz de nuestras palabras, de inmediato entendemos mucho de nuestra lengua y también del conocimiento. Así que quédese, le conviene. En efecto, ese es nuestro tema, queridos amigos, hoy, el latín. ¿Con quién tratar este tema? Pues con alguien que verdaderamente sepa latín, pero nada más, no solamente que lo sepa hablar o que lo entienda o que lo sepa escribir, sino que lo enseñe. Entonces busqué a Elsa Contreras. Ella tiene una licenciatura en Letras Clásicas por la UNAM y también es maestra en enseñanza de latín y cultura clásica por la Universidad Tecnológica de España. Y ha sido profesora de latín desde hace unos 20 años en la Universidad Pontificia de México. Elsa Contreras. Bienvenida, Elsa. Mucho gusto, es siempre para mí un placer y un honor verte, saludarte. ¿Y qué se cumple en ti el refrán? Mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin. Se cumple el refrán, sí, claro. Ha de ser fascinante hablar o escribir nuestra lengua castellana, conocer nuestra estructura gramatical, pero a partir del latín. ¿Es así, Elsa? ¿Te sucede? Sí, es muy rico tener un conocimiento acerca de la lengua latina y ver en español, que es un calco, una réplica, la gramática española de latín. Constantemente, bueno, eso sucede con los que estudiamos letras clásicas, estamos pensando en las palabras, su origen y significado. ¿Sí? Sí. O sea que tú confirmas aquello que escribió Santa Teresa cuando escribió: siempre he sido amiga de letras. Sí, lo confirmo. ¿Tú también? Y somos como, no sé cómo decirlo, pero de estar constantemente, cuando tenemos un escrito enfrente, inmediatamente incluso revisarlo, ¿no? Revisar y localizar las faltas ortográficas. Entonces, así como compulsivos. Así Sí. que la gente compulsivo, eres maníaca compulsiva en los textos de las letras. Sí, sí. O sea, ¿te haces corrosiva? Ay, creo que sí. ¿No puedes ver algún texto sin estar...? Inmediatamente piensas, ¿no? Lo que te den a escribir, ¿no? Ya revisas, vas como que en automático. Te comprendo, porque eso me sucede a mí con la televisión. Yo ya de veras procuro no verla, porque cuando pongo la televisión estoy trabajando, ya cambia de cámara, dale un acercamiento, esa iluminación está mal, esa edición está mal hecha. Sí. Entonces, en vez de ver televisión, estoy ahí trabajando, ¿no? Así te sucede a ti. Sí, a mí me sucede. Bueno, no olvido una persona a la que constantemente le estoy recordando: es de esta manera, no es de esta manera. Y bueno, un día me dijo: ¿me entendiste? Yo sí. Entonces, ¿para qué me corriges? Pero ahí estoy, ¿no? Siempre recordando de qué manera se escribe
por qué. Entonces, O sea, eres una purista de la lengua castellana. trato de, Gracias al latín. sin gracias al latín. Gracias al latín conoces la gramática española. ¿Sí? Sí, conozco la gramática española. Sobre ello he trabajado con mucha gente, también corrigiendo el estilo de textos para publicación, para tesis. Entonces sí, ahí estamos con el trabajo. A ver, Elsa, los abogados, los jueces, los juristas, todo este asunto de las leyes, ¿parte del latín? Sí, hay mucha terminología que como abogados deben saber, y que ya cuando toman una clase de latín logran ver la luz del por qué es que tienen ese significado, ¿no? Incluso el significado puro y preciso de lo que ellos están aprendiendo. O sea, el conocer, el leer un concepto jurídico en latín les da luz. Les da luz, Les da a saber qué es lo que eso significa. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo, en unas sentencias, bueno, es una palabra que se utiliza comúnmente, quórum, un quórum, y al explicarle esa simple palabra ya ellos ven la luz, ¿no? Que es un pronombre relativo, significa de los cuales, y entonces ya ellos hacen la relación con los términos que utilizan. Ya sé por qué me piden, ¿no? ese término. ¿Qué significa quórum? De los cuales. Entonces ellos ya hacen referencia a relación jurídica, ¿no? De qué término ellos se refieren. Por ejemplo, ¿a qué término? El que pusiste, quórum. ¿Qué significa? De los cuales significa. Significa de los cuales. De los cuales, y va a hacer referencia como a precisar a quién corresponde algo. Quiero darle más información técnica, ¿no? Los orígenes del latín, cuándo surgió, cómo llega hasta nuestros días, etcétera. Mire, le obsequio esto. El latín es una lengua itálica perteneciente a la familia de las lenguas indoeuropeas que se habló en la antigua Roma y posteriormente durante la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, pues se mantuvo como lengua científica hasta el siglo XIX. Su nombre se deriva de la región de la península itálica en la que se desarrolló Roma, región conocida como el Lacio, en latín Latium. Adquirió gran importancia con la expansión de Roma y fue lengua oficial del Imperio Romano en gran parte de Europa, África septentrional y el Oriente cercano, junto con el griego. El latín dio origen a un gran número de lenguas europeas, denominadas lenguas romances como el español, francés, franco-provenzal, gallego, italiano, napolitano, portugués, rumano, aragonés y catalán, entre otros, e influyó en las lenguas modernas debido a que durante siglos, tras la caída del Imperio Romano, continuó usándose en toda Europa para las ciencias, el derecho y la política. El abecedario latino, derivado del alfabeto griego, es por mucho el más usado en el mundo, con sus diversas variantes de unas lenguas a otras. El latín encuentra sus orígenes en el siglo VIII a.C., desde donde evolucionó en sus diversas etapas históricas que le clasifican como arcaico, clásico, posclásico, tardío, medieval, renacentista, científico y eclesiástico. Y así llega el latín hasta hoy. ¿Es una lengua muerta? Así se le llama porque no hay en la actualidad hablantes, no tenemos personas con quien realizar una conversación. Ya queda muy poca gente en la iglesia, sacerdotes mayores, que sí pueden entablar una conversación, y yo siempre he dicho mis respetos para ellos. Yo soy
de entenderlo, analizarlo y dar una traducción, una interpretación del texto. Entonces no tenemos gente que hable latín para hacer una conversación, de ahí mal llamado lengua muerta, pero no está muerto. Lo estamos estudiando a través de las fuentes latinas, mucho que estudiar, mucho que sacar a la luz. Y constantemente, bueno, cotidianamente usamos palabras de latín, utilizamos palabras en latín, palabras que provienen del latín, entonces no es una lengua muerta. Claro. Si yo digo, te envié un memorándum, sí, estoy usando latín. Sí, la palabra. No está muerta, la estoy usando. usando. No está muerta, la estoy usando en el español. ¿Cómo traduces memorándum? Lo que se debe recordar, algo que tú debes recordar. Ajá, algo que debes tener en la memoria. Elsa, la palabra indulgencia en castellano, indulgencia, ¿cómo se dice en latín? Indulgencia. Igual, indulgencia. Es un término jurídico que se entiende como conceder al culpable el perdón de su castigo. ¿Sí? No al inocente, al culpable. Y en eso vemos en la Sagrada Escritura que nuestro Señor, siendo juzgado por Pilato, su juez quiere recurrir a la indulgencia para librarlo de la muerte y da a elegir entre él y Barrabás para liberar a uno de los dos. Indulgencia, término jurídico. Y de pronto lo tenemos en la iglesia, ganar la indulgencia plenaria, ganar indulgencias. Sí, sí, sí lo El tenemos. latín entonces también está muy presente en la iglesia. Sí, está presente en la iglesia y es ahí donde debemos ver el contexto, cómo es que utilizamos las palabras, en qué contexto, porque bien comentas, puede tener otro significado dependiendo del contexto. En esa indulgencia plenaria, si es una indulgencia que va a minorar hacia el cielo, ¿no? O de manera civil. Sí, claro, la indulgencia en la iglesia que me libra del purgatorio. La indulgencia civil o jurídica que me libra del castigo justo. Sí, así es. ¿Es el latín la lengua oficial de la iglesia? Es la lengua oficial de la iglesia. ¿Por qué, Elsa? Históricamente, cuando empieza la fundación de Roma, con Rómulo y Remo, desde ese momento, cuando empieza a darse todo acerca de la cultura, por ejemplo, en arquitectura, ¿no? Comenzamos con todo lo oculto, la historia, y bueno, la religión empieza ahí, ¿no? Con lo histórico, desde ahí nace, y es hasta la fecha que se utiliza el latín, porque de Roma es de donde surge. Es de donde surge, o sea, la iglesia lo litúrgico. Toma de Roma, en donde la iglesia establece su sede, ya desde Pedro, sin querer, sin proponérselo, la iglesia comienza a hablar en latín, a escribir en latín. Todos los textos apostólicos son en latín. Los textos de la iglesia todos están escritos en latín. Hay decretos, hay bulas, sentencias que vienen de Roma para que los canonistas trabajen sobre procesos. Sí, todo está escrito en latín. Hasta nuestros días. Sí, hasta nuestros días. Tengo que hacer una pausa. Y fíjese cómo es hasta nuestros días. Mire cómo cada documento del Papa, cada bula, tiene un nombre en latín. Por ejemplo, Universi Canonici Gregis. Por ejemplo, Laudato Si, Amoris Laetitia, ¿no? Estos documentos de Francisco, todos tienen en latín y se generan en latín. Bueno, vuelvo con más de el latín en la iglesia.
Ya estamos de regreso. Estoy conversando con Elsa Contreras, pues ella es profesora de latín desde hace 20 años en la Universidad Pontificia de México. Tiene una maestría en enseñanza de latín por la Universidad Tecnológica de España y una licenciatura en letras clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Elsa, a ver, enséñanos a hablar en latín, ¿no? ¿Por dónde empiezas? ¿Por la estructura gramatical, por la composición, por las derivaciones? ¿Qué es el coco? Yo no pude con eso. Me di, después de 3 semestres... Excelente alumno, excelente discípulo. Ya quisiera yo. Sí. Me di por vencido porque cuando me di cuenta que nunca en la escuela me enseñaron la gramática española y que pretendía yo aprender el latín estudiando la gramática del latín y luego las derivaciones, así que cuéntanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona en el latín? Para estudiar latín necesito primero de la gramática española. Ándale. Predico que para llegar al latín, bueno, conozco a la hija, el español, y ahora tengo que conocer a la madre, el latín. Entonces ya conozco a la hija, vamos a ver si así como es la hija, es la madre, el latín. Y nos damos cuenta que sí, ¿no? El latín tiene una estructura gramatical que podemos decir es muy confusa, pero en realidad es muy semejante al español, puesto que de ella deriva nuestra lengua. Y lo que necesitamos para estudiar latín es conocer la espina, la médula, lo central, que es la morfología. Necesito morfología, a diferencia del español. El español no es morfológico, el latín sí. En el español nos vamos a conducir a través del verbo. Él me va a ir dando la pauta de qué va a requerir para ese orden de pensamiento. El verbo. El verbo. Es lo básico, es lo esencial. Y a partir del verbo, pues ya todos los elementos que él requiera. Distinguir de entrada los verbos, saber que hay un verbo copulativo y que ese verbo copulativo requiere de 4 estructuras. Y que hay verbos que son transitivos e intransitivos, y ahí va el orden del pensamiento que nos dicta primero el sujeto, el objeto directo, el objeto indirecto y el objeto circunstancial, que es lo que se define como sintaxis, orden del pensamiento. Eso es primordial, básico, y reconocer la estructura, que en latín tenemos nombres que se modifican, como vamos a utilizar forma, morfología en latín. Esos nombres se modifican por desinencias, terminaciones, que me van a llevar a un modelo de declinación, siguiendo un tema. Clasificamos a las palabras en 5 declinaciones por su tema. Entonces, ya teniendo las desinencias, esas las podemos pegar, colocar a la raíz de la palabra, que son básicas para esta primera forma: declinación, sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos nominales. Esos verbos, no sé cómo tú los aprendiste en gramática española, bajo el nombre de verboides. Mira, conmigo cometieron un crimen. Yo soy víctima. Y todo el público que me está viendo de mi edad es víctima también. Porque con nosotros, con mi generación, bueno, y las que siguen, bueno, peor. Sí. Bueno, peor con Y. ¿Cuál fue este crimen? Que no nos enseñaron la gramática española. Teníamos clases de español, de gramática, de ortografía, y lo que nos enseñaron fue esto, Elsa: sujeto, verbo y complemento. O sea, en un camión o en un costal que llamaron complemento, ahí echaron todo lo que tú estás diciendo hoy. Sí. Sujeto, verbo y complemento.
nos enseñaron la conjugación de algunos verbos, Ya. los artículos, primera persona, segunda persona, etcétera, y así nos dejaron. ¿Cómo puede alguien construir un edificio si no le dieron clase de estructuras? ¿Cómo puede alguien Sí. escribir un libro si no le dieron Sí, no hay estructura. la estructura que es la gramática? Sí. Eso cometieron conmigo, con usted también. Y ese crimen lo siguen cometiendo hoy. Pero mira usted cuál es la diferencia. Llega aquí Elsa Contreras y nos dice, para conocer el latín tienes que conocer la estructura de la gramática española. Y se pone a decir palabras que ni usted ni yo comprendimos. Y todavía no empieza a hablar en latín. Verbo copulativo, verbo transitivo, ¿verbo qué? Intransitivo. Intransitivo. ¿Sabe usted qué es esto en español? No, ¿verdad? Y en latín no es así. En Es latín, diferente. Tenemos que reconocer, ubicar el verbo primero, sí, copulativo, transitivo, intransitivo. Yo espero que me esté viendo, que nos esté viendo alguien de la Secretaría de Educación Pública para reclamarle lo que acabo de decir y para suplicarle que en el sistema educativo mexicano nos enseñen la estructura de nuestra lengua. Porque si no, vamos a seguir hablando así. Pues sí, pues no, pues pásame el DC que está sobre la DESA. Pues sí, güey, le dice sí, le dice no, le dice así se habla hoy. Ya me enojé. Sí. A ver, Elcita, Sí. entonces, en castellano se parte del verbo para construir una oración. Y en el latín, En el latín vamos con el verbo también, que es el que manda, como decía al principio, el orden lógico, sujeto, verbo, objeto directo, indirecto, circunstancial. Ese es el orden lógico del pensamiento llamado sintaxis. No es cuadrado el asunto, porque hay movimiento, hay movilidad. Está el verbo, pero los elementos que acabo de mencionar pueden tomar una distinta posición. Y entonces así salen distintas versiones de la redacción de un texto. a ver, en castellano es así. Voy corriendo rápido para llegar a mi casa temprano. En castellano tiene que ser así. Pero en latín puede ser, para llegar temprano a mi casa, corriendo rápido voy. Sí, puede, porque la O puede ser posición, como lo dije en porque castellano y nada también, pasa. también no pasa nada, porque el orden del verbo puede, igual que en español, no lo vemos, pero puede, igual que en español, estar al principio, en medio, al final. Por elegancia se dice que va al final, en latín, al final de la oración, pero también puede aparecer al principio, en medio Por o al elegancia, en final. latín va al Al final. final de la oración. A ver, un ejemplo. Bueno, una oración simple, puedo decir, vir es bonus. Vir bonus est. Ahí está al final. Vir bonus est. Al final va el verbo. O- Por elegancia, o vir es bonus. Al castellano. El hombre es bueno. Entonces, Es una oración sería simple. decir, bueno es el hombre, pero en el latín elegante, el hombre es bueno. El hombre es bueno. Sí, y va al final. Pero bueno es adjetivo, no es verbo. Bueno, no, el verbo es est. Es. Est. Ajá. Ajá. Entonces, bueno el hombre es. Ese es el latín Bueno, elegante. bueno, el hombre bueno es. Ajá. En ese orden, ¿no? El hombre bueno es. En castellano no podemos hacer eso. Algunas veces podemos mover los elementos. Y comentaba que moviendo los elementos damos una redacción distinta a un texto. Y eso depende de la intención que tenga el que escribe. Si comienzo con el verbo, lo que importa es la acción del verbo. Si comienzo con el sujeto, lo que importa es el sujeto. Si comienzo con el objeto directo, lo que importa, lo que tiene peso es el objeto directo o la circunstancia. Eso lo sabemos en la ciencia de la comunicación. Ese es nuestro pan cotidiano. ¿Qué es lo importante de la noticia? ¿Quién? ¿Lo que sucedió? ¿O dónde, no? Acapulco, arrasado Sí. por el huracán.
O huracán, arrasa, Acapulco. Sí. Sí, La importancia. la importancia. ¿Cómo se dice niño en latín? Puer, Puero, puer. puero. Mira qué importante Puer. sería conocer latín. Si yo digo, este señor tiene una actitud pueril, ¿qué estoy diciendo? Sí, una actitud relacionada con un niño, Con un niño. infantil. Ajá. Este Y- señor tiene una actitud de niño, tiene una actitud infantil, pueril, porque en latín niño se dice puero. Sí, Adquiero sabiduría, comprensión, entendimiento, por una sola palabra en latín. sí. Me hiciste recordar a alguien que yo mencioné, puericultura. Dijo, sí, es el estudio de los puercos. En una clase, En una clase. Puericultura es el estudio de los Puericultura, puercos. de los puercos. Ajá, de los niños. Ajá, quien se dedica a la educación de los niños. De los niños. Puericultura. Puericultura. Ajá. Voy a hacer una pausa, pero te dejo aquí esta pregunta. San Jerónimo, ¿ya ves hacia dónde voy? Sí. Traduce la Biblia del hebreo y del griego Sí. al latín. ¿Por qué al latín? ¿Por qué en el siglo IV? Vuelvo con esto y con más de el latín. Y sigo conversando con Elsa Contreras, experta maestra de latín. Elcita, ¿por qué la Biblia tuvo que traducirse al latín en su primera traducción? Antiguo Testamento del hebreo al latín, Nuevo Testamento del griego al latín, y el Papa Dámaso se lo encomendó a San Jerónimo. ¿Por qué al latín? Porque surgía la necesidad de tener una fuente precisa que ya no diera más interpretaciones a los escritos de la Biblia, a los textos de la Biblia. Y el Papa da el encargo a San Jerónimo de realizar ese trabajo. Sí, pero al traducirla al latín, se supone que la leerían más o la leerían menos. ¿Por qué al latín? Es la lengua que en ese momento está, digamos, de moda, boom, por ser la que ha impuesto el Imperio Romano y aún continúa. O sea, para tiempos de San Jerónimo, ¿el latín era lo que hoy para nosotros es el inglés? Sí, era una lengua que debía aprender, que se debía aprender. O sea, si yo hoy hablo en inglés, me puedo dar a entender en el país en el que en esté. el que esté, ajá. En aquel tiempo, hablando latín, ocurría algo similar. Sí, sí, sí. De ahí que le llamen esa traducción la vulgata, o sea, la traducción a lengua como vulgar. Vulgar, universal, que todo vulgar, mundo... no de pregúntame con preguntas. Sí, sino que vul- todo mundo la comprendiera, la entendiera hacia donde fuera, sí. ¿Y qué tal nos ha funcionado la traducción de la Biblia al latín? ¿Bien? ¿O por qué luego se tuvieron que saltar la traducción de San Jerónimo al latín y traducir directo del hebreo al castellano, del griego al castellano? ¿Para qué hemos de pasar por el latín? ¿O qué pasó ahí? Considero que la traducción para la Biblia en latín sí es precisa, como te comentaba al principio, de acuerdo con el texto, ¿no? Dar una traducción de ciertas palabras nos da luz, nos va a ese significado preciso sin interpretar otras cuestiones. Ajá. Es decir, que la traducción al latín
también le da a la Biblia una interpretación propia, sin que el traductor le haya añadido nada. Por eso Así al es. latín. Así es. O sea, ¿el latín es la lengua maestra? Es la lengua maestra. ¿Qué lenguas se derivan del latín? Del latín se derivan nuestras lenguas romances o neolatinas, llamadas modernas. Están el inglés, el italiano, el francés, el alemán, el catalán, Por el eso es más español. fácil hablar inglés que hablar chino. Y las letras son las mismas, es el abecedario. Sí. Pertenecen a una misma familia, que es el indoeuropeo. ¿De qué le sirve a una persona hoy hablar latín? Bueno, si no hablar, No hablar, entenderlo o escribirlo. comprender. Justo para precisar el significado, en el tiempo que yo llevo tratando con él, me he encontrado a personas que lo estudian porque necesitan saber realmente lo que dice el texto, comprenderlo. Decía, ¿no? Es como la luz, o sea, les abre la mente, porque yo solo había memorizado las palabras, pero ya con el latín sé cuál es el significado preciso y se degusta la palabra, ¿no? No se le da otro sentido el latín. Ok, lo habíamos dicho al principio, ¿no? El latín me da comprensión, entendimiento, Sí. sabiduría. ¿Tú recomendarías mucho conocer latín, acercarse uno al latín? Recomiendo estudiar el latín, además de que te ayuda a tener una mente despierta, joven. ¿Sí? ¿No? Sí, con el estudio de latín. Sí, lo recomiendo. Recomiendo que estudien latín. Va a dar muchas pautas hacia la redacción, hacia la comprensión, definir palabras, comprenderlas mejor, sin tener que recurrir al diccionario. Sí, recomiendo. ¿Cuáles son las derivaciones? ¿Me las ibas a decir? ¿Ese coco para mí? Sí, derivación. Es que de una raíz tú hagas otras palabras. La base, tienes una raíz y de ahí otras palabras. Y la composición también, bueno, es que es importante, ¿no? Derivación, composición. En poner, puedo poner el verbo y derivar de ahí, componer palabras, ¿no? Poner, descomponer, imponer, y ya estoy derivando palabras. De composición tengo pan, panadería, panadero. De una palabra derivo otras. Cantar, cantante, canción, estoy derivando palabras. Estas son las derivaciones. De una raíz a una raíz le pones sufijos y esos sufijos te dan otras palabras, un significado distinto de una raíz. Esas son las derivaciones. Entonces, ¿qué son las declinaciones? La declinación. Ya me acordé, eso era mi coco. La declinación, quedamos que en esta modificación entran todos los nombres, sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos nominales, que van a declinarse a través de esos 5 modelos. Yo voy a tener la raíz de una palabra y a esa raíz le agrego las desinencias. Esa desinencia me va a indicar cómo va a funcionar en la oración, por el verbo. Entonces son 5 modelos de declinaciones que sirven para sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo nominal. Y decía, esa es una primera parte, ¿no? De las fundamentales, la declinación de los nombres, y está la conjugación. Son partes básicas para aprender latín, la estructura de latín. Declinación, conjugación.
Los nombres se declinan, hay desinencias para nombres, los verbos se conjugan, hay desinencias para verbos. Ya se nos fue el tiempo. Gracias. Danos una conclusión, Elsa, en medio minutito. En medio minuto, estudien latín, sí es una llave, es una puerta para los demás idiomas, lenguas modernas. Les da la comprensión. Estudiando latín, lo demás se facilita, hasta la redacción. Estudiando latín, lo demás se facilita hasta la redacción. Muchas gracias, Elsa. Gracias a ti. Fíjate que yo también tengo una conclusión. Mi conclusión es, señores, autoridades de la educación pública, o como se llame, de las universidades, dejen de enseñarnos números y ciencias naturales y de geografía. Pongan la atención en nuestra lengua. Un pueblo que escribe, un pueblo que habla, es un pueblo que conoce. ¿A mí de qué me sirve saber dónde está el río Titicaca si no puedo expresarme? ¿A mí de qué me sirve saber cuánto mide el diámetro de la Tierra si no puedo escribir? Esa es mi conclusión. Y ya me volví a enojar. Gracias de nuevo, Elsa. Gracias a ti. Elsa Contreras, profesora de latín en la Universidad Pontificia de México. Muchas gracias, quedémonos con esto. Sé que es una inquietud, sé que despierto en usted una inquietud. Posiblemente le hablé de algo que no sabía, pero siempre es mejor saber que no saber. Gracias, le deseo como cada semana que Dios le guarde.